Algún día vamos a tener que hacernos cargo, ¿no? Sin ninguna duda, no nosotros con nos falta un jugador, sino todos en el mundo periodístico, en qué lugar nos vamos a parar ante el hecho crítico y hasta dónde algunos hechos críticos están pura y exclusivamente relacionados con el juego del poder. Y hasta dónde esto que es por dinero, sin ninguna duda, como es por dinero se convierte en profesional. Y hasta dónde vamos a seguir siendo profesionales o dejamos de ser profesionales, ¿no? Para jugar el juego que quizás desde los egos va mucho más allá de lo que es la realidad, ¿no? Cuando nosotros nos creemos que somos más importantes que el partido, ya tenemos un lío bárbaro. Y cuando nos creemos que el partido está bueno porque lo comentamos o lo relatamos, mucho peor todavía. Bueno, pero cuéntenme de la selección porque cuando lo plantearon me interesó mucho, sobre todo porque es verdad que cada uno con su librito, pero también con su librito y con los componentes de lo que puedan tener. Y por el otro lado, históricamente la selección ha tenido un veletismo terrible, ¿no? Terrible, desde la elección de conducción y porque tampoco hubo una idea que se entrara y que la selección fuese lo que fuese. Bueno, lo que dale, pasa larga. que yo le pongo sol. Casi siempre los técnicos o los entrenadores de la selección son los que han tenido éxito con los equipos que han dirigido anteriormente. Pasarela en River, Sabela en el último mundial con Estudiantes de La Plata. Acá me pego a lo que decía Fede Simone recién. Digo, todos los entrenadores tienen como un círculo de confianza y apuestan a los jugadores que más conocen, ¿no? Que muchos dicen, ¿va a llevar a este? ¿Quién lo conoce? Bueno, a mí me rindió en tal club, dirá Pasarela en su momento, cuando llegó a medio plantel de River, prácticamente en el Mundial 98. Almeida, Estrada, Crespo, Ortega, Ayala en su momento también. Sucedió con Sabela y casi 10 jugadores. Te paro un segundo. Almeida, Crespo, Estrada, Gallardo, Ortega. Bueno, Ortega, Gallardo, Almeida. Berti también. Bueno, jugaron todos en casi todos lados. O sea, vamos a ser buenos, porque si no, yo creo que el ejemplo que él da con el Chapu, y relacionado a donde Narena se nos prende, el Chapu es de esos tipos que contagian todo el tiempo. Ahora, el Mundial no lo llevó. No lo llevó. Bueno, como Bilardo en su momento no llevó a Russo. Me detengo lo bajó a último momento en el 86. Me detengo en esa lista de 1998, de Pasarela. Estuve en Francia en ese Mundial. Burgos atajaba en River. El Mono Burgos jugó casi toda la eliminatoria. Sí. Roberto Ayala estaba en el Napoli. Después Matías Almeida en la Lazio. Ariel Ortega era jugador del Valencia, Leonardo Astrada, Sergio Berti y Marcelo Gallardo eran los tres de River, junto a Germán Burgos, y Hernán Crespo estaba en el Parma de Italia. Claro, después se fue a Mónaco Gallardo. Exactamente. Bueno, pero sin lugar a dudas que se apuesta a lo que se conoce, por más que no tengan quizás una trayectoria en Europa, en algunos casos, otros sí, digo, de Sábato jugó en la selección, incluso en partidos de eliminatoria. Podría gritar a Luarvili Milagro, pero no importa, bueno, no, vamos. Pero escucha, porque también pasa con un entrenador que, si bien no tuvo éxito en equipos de la primera división, sucedió con Pekerman. El mundial que dirige Pekerman en el 2006 lleva de los 23 jugadores de la lista, 13 habían formado parte de las selecciones campeonas del mundo. Juveniles. Las que no servían para nada. En el 2001, las que no servían para nada, como decía Bilardo. Sí. Entonces eso también habla de lo que, más allá de que son grandes jugadores, de lo que más conoce o a lo que puede apostar en cuanto a la confianza del técnico. Que me parece que no está mal. Quizás alguien que no hizo eso fue Marcelo Bielsa, con un equipo, claro está, que tenía estrellas que jugaban en todos los grandes equipos del mundo, pero que no los había tenido él a todos o a una buena parte en un equipo. Vamos a ser buenos porque si quieren también se pueden meter, sin gritarnos y levantando la mano, porque yo ahora hago acá de preceptor. Pero en este punto me parece interesante. Marcelo Bielsa toma la generación que resalta Pasarela, jugando a otra cosa, porque fuimos a jugar a otra cosa, a lo que normalmente jugábamos, y 4 años después, el 2002, ¿verdad? Tiene en su punto más alto a Verón, tiene a Sorín, a Crespo y Batistuta. Después estaba la decisión si los ponía o no juntos. Que Bati ayer, no sé si lo vieron, dijo, para mí sí podíamos jugar juntos. Teníamos características distintas, pero bueno, lo decidió de esa convocatoria y de ese mundial, tan solo 2 jugadores de la lista final jugaban en el fútbol argentino. Y eran Ariel Ortega, que jugaba en River todavía, y Claudio Usain, que también jugaba en River. Es que es lo que puede pasar, lo que suele pasar habitualmente, muchachos. Por algo vienen los ¿Desde equipos cuándo, europeos. Diego? Por algo vienen los europeos, a llevarse a los mejores jugadores de Argentina. Y por algo pagan lo que pagan. Entonces, en la selección, el 95% de los jugadores tienen que ser los que juegan afuera, en equipos de elite de distintas partes del mundo. ¿A quién puedes sumarle acá? ¿A 1 o a 2 jugadores? El resto son de afuera. La última vez... Pronto, él planteaba lo de los equipos de elite y me parece que no es un detalle menor, porque no creo que el solo hecho de jugar afuera
te posicione, digo, no sé, sos lateral izquierdo del Rapid de Viena, no sé si sos mejor lateral izquierdo, por eso hablé de elite. pero me parece que en el común de los casos, el roce europeo, además de los motivos que te llevan a jugar en Europa, me parece que el roce de jugar en el fútbol de elite te da una Resuelvo con esto y experiencia, sigo con los dinámica chicos, diferente. porque hay una cosa que también tiene que ver con la competitividad. Vos lo hablás en relación al roce. Se tiene como una fantasía en el hincha argentino de que afuera no te marcan. No. Sí. Se tiene como una fantasía de que La eliminatoria es más difícil. te dejan pasar. No, pero es distinto, Sin Russo. ninguna duda la eliminatoria Sí, nuestra es mucho más difícil. Hasta Mourinho dijo, me encantaría dirigir un equipo en la eliminatoria latinoamericana. Por un montón de razones. Hasta los arbitrajes, los campos de juego, todo lo que las rodea un condiciones partido, geográficas. las condiciones geográficas, la manera en la que se... A ver, la Copa América yo digo que es mucho más complicada que un Mundial. Te guste o no te guste. Y recuerdo la Copa América de Chile, que Argentina llega a la final. Recuerden lo que fue la zona de Argentina. El primer partido con Paraguay, ganaba 2-0, le empataron 2-2. El segundo partido Uruguay. Vos empataste, te agarra Uruguay, que a Uruguay te acomoda en cualquier momento. Si perdías, quedabas Perdías, eliminado. estabas afuera. Y el En la tercer segunda partido, ¿con quién era? Con Venezuela. Venezuela. ¿Y después quién te tocó? Colombia. ¿Lo recuerdan que le metimos Sí. 70 situaciones de 0 gol? a 0 y 0 a a 0 y penales. fuimos a los penales. Quedabas afuera. Te pasó en la Argentina y le costó el puesto a Batista, al cual trataron de ignorante futbolístico. Los sinvergüenza, que después eran lo que te decían de la generación del 86. Esto es parte Igual- de la locura en la Argentina Igual también. Batista es un milagro que haya dirigido la selección. Es un Nosotros milagro de tenemos Grondona, paréntesis, es un ¿no? milagro de Don Julio, Sí. pero también es Como campeón también Diego olímpico. Armando Maradona, Es campeón ¿no? Sí, olímpico. está bien, pero salís campeón olímpico porque tenía que ganar caminando con esos jugadores. que Con tenía. Diego era un milagro, no, ¿Con que qué sea argu- campeón Es la de ¿Con qué siempre, con qué es la de argumentos? siempre. ¿Con qué ¿Por argumentos qué? Maradona? ¿Por qué los tipos a vos no te gustan? Y si no lo clasificaba era un pavo. y Digo, la ¿cómo otra- ganarlo caminando? ¿Por qué no lo fue a dirigir el Coco Basile? si Borsa, ganaba caminando? metete vos, dale, y voy con No, él. no. Metete. Y la otra que está El instalada Coco es- Basile no quería ir a dirigir los Juegos Olímpicos. Pero ¿por qué Batista, que fue campeón del mundo y que tiene una trayectoria como entrenador, es un milagro? No, eso No, lo es que un no milagro entiendo. como entrenador. Y como Dale. jugador después es un también- fenómeno. A ver, después está la otra teoría, ¿no? Que en el recorrido no le ganás a nadie. Le tenés que ganar a los que jugás. ¿sí? No, pero está Y bien, todo a me ver, parece. el tema Esta es cuestión así. de los rivales, bueno, los rivales son los que te Pero tocan. Borsa, vos Todos los ya campeonatos que no gana San ¿eh? Lorenzo son fáciles de No, ganar. vos ya Todos los que no clasificaste ganan un San Lorenzo son mundial. fáciles de No, ganar. no, espera, no nos vayamos a Lorenzo, lo que digo es esto. No, vos ya clasificaste un Es verdad mundial. que hay que ganarle a todos, es verdad. Ahora, hay fixture que te los acomodan, ¿eh? El fixture pero 2014, claro. la primer serie del fixture 2014 nuestro era una cosa... Y sí. Acordate de Y Crespi tenés la haciendo así imagen en el del- sorteo. claro, Acordate de no, Crespi, totalmente. acomodado. Está bien, pero perdón que cierro con esto, Russo. Digo, Argentina ahora tiene que jugar 7 partidos y hay 3 rivales o 4 fuertes. O sea, tenés que prepararte para jugarte con Brasil si te toca, con España si te No. toca, con Alemania. Tenés y que prepararte listo. para jugar con El Congo, resto- con ¿Se quedaron Japón, sin dormir con haciendo Corea los del deberes? Sur. Con eso te dejan afuera. ¿Se quedaron sin dormir haciendo los deberes? Sí, muchas veces, ¿no? Sí. Esta cosa de, no, metemos porque mañana... Bueno, El gato ellos también. hacen los deberes y nosotros nos metemos en el medio del discurso de ellos. Entonces, por favor. Me quiero detener en un Adelante. momento que es un quiebre en el fútbol argentino, que es la década del 90. El último seleccionado argentino que tuvo preponderancia de jugadores del fútbol local por sobre los del exterior fue el del 86. Allí 15 jugadores de la lista de 23 eran jugadores del medio Era otro argentino. mundo. Era otra Claro. era del fútbol argentino. Esto se ve agravado en la década del 90 con los empresarios y ya equipos, no solo Boca y River, vendiendo a Europa, porque si no pasabas por Boca y River no ibas a Europa, ya directamente el resto de los grandes y algunos otros equipos se colaron en esa dinámica de vender jugadores y a partir de allí lo que marcábamos, ese Mundial del 2002 es el Mundial donde menos jugadores del fútbol argentino fueron convocados, tan solo 2. Se recupera un poco esa impronta con Diego Armando Maradona en el 2010, cuando Diego hace previamente los partidos del seleccionado local, Convoca 100 citando jugadores, ¿no? más de 100 jugadores Bueno, con locales. esos partidos le pagaban el sueldo a Diego. Sí, y el ante... Recordemos con las sí. recaudaciones y todo eso, más allá del negocio que da, no hablo de Diego, porque en esto sería un insolente si lo digo, pero el negocio que da que vos mostrás a los jugadores con la camiseta argentina Claro. y lo vendés unos cuantos miles de dólares más. Vamos a hacer, bueno, esto era parte de toda una historia pensada para, primero, pagarle el sueldo a Diego desde los amistosos y segundo, hacer aparecer con la camiseta de la selección a futbolistas que para los clubes les servían porque lo podían vender Claro. más caro. Argentina termina esa gira previa a la Copa del Mundo del 2010 de Sudáfrica jugando contra Canadá, golea y se despide de la Argentina. Previa juega 3 amistosos. Esos 3 amistosos los jugó netamente con jugadores del fútbol local.
Diego Armando Maradona. Entre ellos después aparecía Bertoglio en ese momento en Colón, que la descoció toda. Argentina golea a Haití en un partido jugando en el interior del país y marca goles Martín Palermo de la hazaña de lo que fue el Monumental y el gol a Perú. Es uno de los 6 jugadores del medio local que ganan la posibilidad de estar en la Copa del Mundo. Contame, ¿y? Y por último, marcar que Sampaoli también piensa en muchos jugadores que tuvo en el Sevilla y que en algunos casos ya son convocados y van a ir al Mundial. Por ejemplo. Graneviter, por ejemplo, que jugó ayer, lo tiene en consideración a Mercado. Pasa lo mismo, bueno, con Pareja habrá que ver qué pasa, pero ya fue convocado también. Entre otros tantos que ha tenido en el Sevilla, Joaquín Correa, en su momento también fue para los amistosos convocado, ahora no, pero son todos jugadores que ha tenido y que los piensa por lo menos para ir al Mundial. Y Pizarro es otro de los que está en consideración. Vamos a ver, quedan los amistosos de marzo y también quizás algunos más adelante, pero esos son para la selección local. Recordemos algo importante, y yo le doy el pie a Diego con esto, que hace algunas semanas empezó a hablarse la idea de una escuela del fútbol argentino en Europa, no solo para el seguimiento de los jugadores que integran la selección mayor, sino aquellos que ya están en calidad de sparring y juegan en el fútbol europeo con desprendimiento del cuerpo técnico de Sampaoli para un seguimiento. Podemos diario. hacer y voy con Diego, podemos hacer para los próximos programas y explicarle a la gente la cantidad de futbolistas argentinos que andan dando vuelta por el mundo. Sí, sin ningún Hace un problema. montón de años fui, Motorhead cumplía 25 años con el rock and roll y fui al Brixton Academy. Y lo llamé a Baceda estaba en Newcastle y me dice, venite para acá, ruso, que comí unas pizzas con el Niol Solano, estaba el Lobo Cordone. El Lobo Cordone llegaba al fondo, encaraba, y cuando Alan Shearer levantaba los brazos para cabecear, le enganchaba para adentro. Alan Shearer pegaba para la red y volvía insultándolo al Lobo Cordone, un divino, una cosa de loco. Después estuve con Vivas y con Arsène Wenger en el Arsenal. Inglaterra. Y una de las cosas increíbles era que había equipos argentinos dando vuelta por Inglaterra, por Bélgica, por todos lados, ofreciendo futbolistas. Acá Y ni la te plaza enterás, de Portugal, acá ni te enterás. y la plaza los de viejos, Portugal, en el y los viejos que ascenso. envuelven a los hijos para regalo, para ver si los agarran Y en la Europa. Patria Potestad y se lo llevan. a 15 años. Olvídate. Y podemos hacer, ¿no? Podemos hacer una cosa para darle a la gente una idea de cuántos futbolistas argentinos anda dando vuelta y están jugando en equipos que nosotros ni sabemos, pibes que salieron de las inferiores y ni los conocimos. Puede ser. ¿Qué Bueno, ibas a así decir? alguna vez se fue Brian Sarmiento de estudiante, ¿no? Directamente a Europa, sin debutar en la primera. Quiero cerrar Sí, con una vez esto. se fue Messi. ¿Querés cerrar? Mi participación. Bueno, agradezco. Quiero cerrar con esto mi participación. Estoy convencido de que de los 23 jugadores, 24 que convoque Sampaoli para el Mundial. 23 son. 23, bueno, pero viste, siempre lleva uno y lo dejan afuera al último momento para que llore, como suele pasar con Franco, ¿se acuerdan? De los 23 que va a convocar finalmente, 19 o 20 son los que han convocado los últimos técnicos de la selección argentina. ¿Por qué? Porque son los mejores, los Higuaín, los Agüero, bueno, obviamente Messi, Iría a darte Mascherano, iría a Vanega. darte un abrazo. Son Iría a siempre darte los un abrazo. mismos. Y a eso le puedes llegar a agregar un Emiliano Insúa y algún que otro jugador. El resto, todo cabotaje. Agradeciendo a la gente del frigorífico 266, a Gastón Pupi, a sus socios, a toda esta gente con la picada. Nay me mira. No a mí. Dejen algo. Nay no me mira a mí. Nay está Un mirando coliflor acá. quiere. O sea, Dejen está, algo. está mirando acá abajo. Un coliflorcito, algo. En serio, por los fiambres. Me parece interesante recordar Mundial 2010. Diego. Pero no solo eso. ¿Cuántos 9 llevamos? 3. 4. Milito, Palermo, Higuaín Y Tevez. y Carlos Ah, Tevez. bueno. Tevez estaba en lo mismo, Sí, ¿ok? Tevez Muy era bien. 9. sí. Muy bien. Y él nombra al que nadie se acordaba que había viajado. Milito. A Milito. Y Milito era el Milito goleador era de la crack Champions del League. Inter. Y era el goleador de la Sí. Champions League y era el campeón de la Champions League. Sin embargo, Con el Inter. si vos hacías una compulsa popular, ¿quién era el 9? Palermo. Palermo. ¿Sí? Tevez no era el Bueno, 9, Tevez entonces no jugaba de 9, entendamos de sí. una vez por todas por qué hacemos nos falta un jugador. Porque seguramente nos falta un jugador, pero porque tenemos ganas de que se discutan esas cosas que tienen que ver hasta dónde, cuando crece, porque ojo, todavía no terminó el año, a partir de febrero empezá a emocionarte con las propagandas relacionadas al Mundial, En de las enero. cuales he formado parte un montón Ahora, de yo veces. una vez hice Y una le he puesto propaganda la voz, también, y le he puesto la voz un montón de veces de esa propaganda. Pero empezá a prepararte porque vamos a Hagan bien las con la propagandas abuela, esas. como en México, ¿viste? Que no tenían para llevar el cortejo fúnebre y metieron el cajón en el subte. Bueno, una de esas va a haber, para que emocionemos todos, lloramos, mientras tanto la argentinidad al palo. Para después, si ganamos, otra vez los mejores del mundo. Y si perdemos, Si corre perdemos, me dijo la Eduardo. nuca porque te la como.